chicas, hola chicos. Vamos a ver la segunda parte de la unidad 2. En la unidad 2 vimos una serie de datos relacionados con la parte del átomo, sus partes, sus componentes, un poquito de historia. También vimos un poquito de los isótopos y otros detalles importantes. Empezamos a ver un poquito en la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, de los compuestos eh, iónicos, los que están elaborados a partir de cationes y de aniones. Y vamos a empezar a ver ya la segunda parte de esta unidad 2. En esta segunda parte habrán partecitas que yo no redundo mucho, es más como de lectura de ustedes, y quizás me voy a focalizar puramente a los detalles que considero más importantes. Como se los había dicho en la primera parte, esta parte para poderla hacer hay que literalmente practicar, practicar y practicar. Es, funciona igual que las matemáticas, no se pueden estudiar leyendo nada más. Habrán ciertas cositas que las van a tener que memorizar, como son ciertas reglas, números de oxidación de ciertos elementos o de ciertos compuestos. Pero de nuevo, ¿cómo hago yo para que toda esa maquinaria funcione bien? Pues practicando. No hay de otra opción. Entonces, realmente, eh, cuando vean este video, el siguiente paso es, bueno, descargar la materia, leerse el libro y empezar a practicar y practicar y practicar. Esa es la mejor herramienta para poder salir bien en esta parte. Ok, a lo que venimos. Los sistemas de nomenclatura los podemos dividir en dos. El sistema estequiométrico, o también llamado de prefijo, y el sistema stock. El sistema estequiométrico se utiliza para el nombre principalmente los compuestos binarios entre dos no metales. Entonces, cuando tengamos compuestos binarios, o sea, de dos átomos y dichos átomos sean no metales, posiblemente vamos a utilizar mucho el sistema estequiométrico. ¿En qué consiste? Bueno, es simplemente la expresión mediante el uso de prefijos griegos correspondientes. Recordemos aquí, viendo el cuadrito, que los prefijos son mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, hepta para 7 y octa para 8. Algunos de estos compuestos, ejemplos que podemos ver, tenemos aquí el tricloruro de fósforo. Entonces recordemos, primero mencionamos el anión y luego el catión y hacemos alusión a la carga que tienen en la fórmula molecular, en la fórmula que ahí se logra ver. El pentaóxido de dinitrógeno, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y así consecutivamente. Vean ustedes que cuando utilizamos el prefijo mono, no ponemos el 1 en la fórmula. El 1 se sobreentiende, pero sí lo tenemos que mencionar a la hora de decir el nombre de él. El otro sistema es el sistema stock. En este sistema se da nombre a los compuestos que intervienen en elementos metálicos o cationes. Se utilizan números romanos, entre paréntesis, para destacar el número de oxidación del metal en el compuesto. Ustedes recuerdan del video parte 1 que existen ciertos átomos que tienen varios estados de oxidación. No solamente tienen un estado de oxidación como tal. Entonces, cuando eso es así, tenemos que ver cuál es el estado de oxidación que realmente está trabajando ahí en el compuesto, el estado de oxidación que representa ese átomo en ese compuesto, y tenemos que mencionarlo para poderlo apreciar, para poderlo distinguir. Entonces, no es lo mismo un óxido de hierro 2 que un óxido de hierro 3. Si nosotros no hacemos esta aclaración cuando estamos poniendo el nombre, simplemente se nos va a hacer muy difícil, para no decir que imposible, distinguir cuál de los dos números de oxidación estamos haciendo referencia. Entonces, cuando hacemos este sistema, el sistema stock, nos dice, bueno, ok, si ustedes tienen un átomo con distintos números de oxidación, ustedes tienen que mencionarlo y lo tienen que mencionar utilizando los famosos números romanos. En este método se menciona primero el constituyente electronegativo y luego al metal o catión correspondiente, unidos por la preposición de. En caso de que el metal tenga solamente un número de oxidación, este no se menciona, que fue lo que antes les dije. Entonces, siempre vamos a empezar por el anión y posteriormente del catión. Entonces, anión del catión. Ok, aquí están unas tablas
que ustedes van a tener de material de apoyo, que las van a poder descargar. Y necesito que las vayan memorizando. O sea, son tablas donde nos indican el número de oxidación de los metales y de algunos elementos. Y algunos tienen más de un número de oxidación y necesito que vayan trabajando sobre eso. De nuevo, este tipo de cosas no se aprenden el día antes del examen. Este tipo de cosas requiere que todos los días nos dediquemos un ratito a ello. Entonces, la mejor recomendación es no esperen hasta el final, no esperen hasta que falte 2 días para el examen para aprenderse toda esa información. Esa información se va aprendiendo todos los días un poquito. Aquí está otra tabla, en este caso es la de no metales, también con su número de oxidación. Ok, en el sistema stock, por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio, que es el NaCl, que ustedes lo van a ver en la parte superior de esta diapositiva. El sodio solamente tiene un número de oxidación, que es +1. Entonces es incorrecto decir cloruro de sodio 1, porque ya sabemos que el sodio solamente tiene un número de oxidación, nada más. Entonces es incorrecto decirlo. El cloruro de calcio también solamente tiene un número de oxidación, que es +2. Entonces es incorrecto nombrar este compuesto como cloruro de calcio 2, porque el cloruro de calcio solamente tiene un número de oxidación. No tiene 2, o sea, no se puede uno confundir. O sea, sabemos que el número de oxidación del calcio es +2, solamente ese. Entonces, simple y llanamente no se puede confundir. Veamos este otro, cloruro de hierro 2. El elemento de hierro puede presentar números de oxidación +2 y +3. Esa información la obtienen de las tablas que vimos en estas diapositivas anteriores, que de nuevo necesito que vayan asimilando poquito a poco todos los días. Por igual razón, el cloruro de hierro 3 debe llenarse como cloruro de hierro 3. Si ustedes logran fijarse en esa última oración, el cloruro de hierro 2 es FeCl2 y el cloruro de hierro 3 es FCl3. Entonces sí hay una diferencia, se tiene que marcar, se tiene que identificar de cuál de los dos iones estamos hablando, si el +2 o el +3. Aquí están otros ejemplos como el cloruro de cobre 2, el sulfuro de plomo 2, el fluoruro de estaño 4, el óxido de sodio. Vean lo importante que es dominar los números de oxidación de las sustancias. Porque si no dominamos el número de oxidación, por ejemplo, con el sulfuro de plomo 2, vean que ahí al tener los dos carga 2 más, se puede simplificar a PbS. Si usted no recuerda el número de oxidación de esa molécula, usted podría confundirse. ¿Cómo me garantizo que voy a decirlo bien o voy a nombrarlo bien? Muy simple, recordando los números de oxidación. Entonces es algo que realmente, chicos, es súper importante para la nomenclatura, es saber el número de oxidación de los átomos, de los elementos como tal. Ahí están de nuevo otros nombres que ustedes van a repasar y que en este video no vale la pena decirlos todos porque se volvería muy largo y tedioso. Los compuestos, dependiendo de la cantidad de elementos que los compongan, así los podemos dividir en 3 tipos: binarios, terciarios y cuaternarios. Los binarios, por supuesto, el nombre es muy claro, poseen 2 elementos conformando el compuesto. Los terciarios son 3 y los cuaternarios son 4. En los binarios tenemos todos esos ejemplos: óxidos metálicos, peróxidos, otros por ahí. Compuestos terciarios tenemos los hidróxidos, los oxácidos, y los compuestos cuaternarios, sales ácidas, sales cuaternarias de amonio. De nuevo, son parte de lo que componen estos ejemplos de los compuestos binarios, terciarios y cuaternarios. Vamos a empezar con los compuestos binarios, que recordemos son los que tienen 2 átomos, 2 elementos dentro del compuesto. Bueno, empecemos con los óxidos metálicos. Bueno, como el nombre lo dice, yo creo que tenemos que empezar a tomar esa característica de que nos ayude a hacer los análisis sean a través de los nombres o que nos ayuden a identificar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, los óxidos metálicos son óxidos, o sea, contienen oxígeno de metales. Entonces, los óxidos se obtienen al reaccionar el oxígeno con un metal, así como ustedes pueden ver en esta fórmula. Aquí está el metal
que reacciona con el oxígeno y forma un compuesto con este tipo de fórmula. El metal 2 o X dependiendo de la carga del metal. Generalmente se utiliza el sistema Stock y el nombre generalmente va a ser óxido de nombre del metal con el número de oxidación en números romanos. Si de nuevo, si tuviera un número de oxidación que se tiene que especificar. Entonces por aquí tenemos algunos ejemplos: el óxido de magnesio, el óxido de calcio, el óxido de litio, el óxido de cromo 6. Existen los óxidos no metálicos. Entonces, los óxidos no metálicos, la misma palabra nos está diciendo que son óxidos de no metales. Entonces, aquí está la fórmula: el no metal, su número de oxidación, el oxígeno, y esta es la fórmula final de los óxidos no metálicos. En este caso, generalmente se utiliza el sistema estequiométrico. Recordemos que hace un ratito vimos que la combinación en compuestos binarios de dos no metales generalmente utilizamos el sistema estequiométrico. Bueno, aquí está la evidencia. ¿Cómo es que se da el nombre? Se dice el prefijo del óxido del prefijo del nombre del no metal. Pero veamos ejemplos para que nos quede más claro. Por ejemplo, aquí en esta columna que ustedes tienen aquí, X representa cualquier no metal o representa el oxígeno. Entonces en este caso sería óxido de el metal que sea, monóxido de el metal que sea, trióxido de el metal que sea. Entonces aquí está muy claro que dependiendo del subíndice que tengamos aquí, tenemos que utilizar los prefijos tri, mono, di, penta, hepta. De nuevo, son prefijos que ya los dominamos, se nos enseñan desde la escuela, y si por casualidad no recordamos esos prefijos, bueno, ahí habrá que volver a repasarlos y aprenderlos. Ya ejemplos aquí comunes, entonces está por ejemplo el dióxido de azufre, el pentaóxido de dinitrógeno, el trióxido de diarsénico, y así consecutivamente con los otros. Otros de los compuestos binarios son los famosos peróxidos. Son compuestos que se forman al unirse el ion peróxido. Que el ion peróxido es ese que tenemos aquí. Son dos moléculas de oxígeno unidas. Y estas dos moléculas de oxígeno unidas tienen una carga de -2 con otro elemento. Entonces, ¿cuál es la fórmula de los peróxidos? Bueno, entonces va a ser el metal más el peróxido. Y al final va a dar esta forma en los compuestos que son peróxidos. Generalmente se utiliza el sistema Stock, que es el que aquí tiene la flecha, y el nombre es peróxido de el nombre del metal con que estamos trabajando y el número de oxidación si así fuese el caso. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Tenemos al hierro que reacciona con el peróxido. Tenemos aquí peróxido de hierro 2. O aquí tenemos el peróxido de calcio. Los ácidos hidrácidos son compuestos químicos resultantes de la combinación del hidrógeno con elementos no metálicos de los grupos 16 y 17. De nuevo, recuerden que los grupos son las columnas en las tablas periódicas, los identifican. Entonces, específicamente el grupo 16, el azufre, el selenio y el telurio. Y el grupo 17, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Cuando presentan estados de oxidación de 2- y 1-, respectivamente. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, la fórmula va a ser esta. H1 más este no metal me forma este tipo de estructura, este tipo de compuesto. HXN. Tales compuestos dan disoluciones ácidas cuando se disuelven en agua. Y a ellos se le llaman hidrácidos. En estado gaseoso, estas sustancias cuando no están en disolución, cuando están en estado gaseoso, se les denominan haluros de hidrógeno. ¿Cómo se nombran? Bueno, cuando está en estado acuoso, cuando están en disolución, se nombran diciendo ácido más la raíz del no metal más hídrico.
Ahora vamos a ver ejemplos para que les quede más claro. Si está en estado gaseoso, el nombre cambia. Entonces utilicemos la raíz del metal más la terminación uro más D del hidrógeno. Entonces, veamos este ejemplo. Aquí va a haber otra tablita más en la próxima diapositiva que también les va a quedar claro. Entonces, por ejemplo, aquí esta fórmula, HF. Si esta sustancia está en disolución, se le llama ácido fluorhídrico, que está de acuerdo a lo que dice aquí la instrucción. Ácido flúor, que es la raíz de este elemento, flúor hídrico. Ok, si está en estado gaseoso, es la raíz del no metal, o sea, flúor, la terminación uro, aquí está la terminación uro, de hidrógeno. Entonces sería fluoruro de hidrógeno. Estos son, de nuevo, los mismos ejemplos en otra tablita para que empiecen a distinguir. Entonces, cuando está en estado gaseoso es fluoruro de hidrógeno, también puede ser cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. Cuando están disueltos, cuando están en disolución, va a ser ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico. Los hidruros. Es un compuesto químico resultante de la combinación del hidrógeno con cualquier otro elemento, y vean cómo se lo subrayé ahí, excepto los que pertenecen a los grupos 16 y 17. Porque precisamente esos que pertenecen al grupo 16 y 17 eran los hidrácidos, los que acabamos de ver. Entonces, cuando el hidrógeno se junte con cualquiera que no esté en el grupo 16 o 17, van a ser hidruros. La fórmula, bueno, la fórmula aquí está el metal, está el hidrógeno, y esta va a ser la fórmula resultante final. ¿Cómo se nombran? Bueno, se nombran hidruro de el nombre del metal especificando el número de oxidación cuando haga falta. Entonces, por ejemplo, tenemos hidruro de sodio. Generalmente utilizamos la nomenclatura stock. En este caso tenemos hidruro de hierro 2. De nuevo, chicos, ¿cuándo se utilizan o cuándo es que yo tengo que identificar el número de oxidación? Cuando mi catión tiene distintos números de oxidación. Ahí yo lo tengo que especificar. Hay algunos hidruros especiales, ¿verdad? Que son combinaciones de hidrógeno con carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, estato y otros por ahí, que tienen nombres muy antiguos. Tienen nombres, no necesariamente siguen reglas, sino simplemente tienen nombres comunes. En este caso, a mí los que me interesa que se aprendan son principalmente esos dos que están con las flechas y que los aprendan a distinguir. Que el CH4 es metano y que el NH3 es amoníaco. Ahí hay un errorcito en esa imagen, que es que los números no están como subíndices y no están del mismo tamaño de la letra. Eso es un errorcito, pero ya la imagen estaba hecha así. Sales binarias, de nuevo no hemos salido. Los compuestos binarios son compuestos formados por reacción de los metales con los no metales, excepto el oxígeno. Entonces, cuando yo junto un metal con un no metal, voy a tener una sal binaria. ¿Cómo se nombran? Bueno, se nombra raíz del halógeno, la terminación uro, del nombre del metal y el número de oxidación si fuese necesario. Generalmente se utiliza el sistema stock, la nomenclatura stock. Entonces, ahí tenemos el cloruro de sodio con la fórmula NaCl, tenemos el sulfuro de hierro 3, tenemos el sulfuro de hierro 2, el selenio de litio. Esos son ejemplos, pero nos ayuda a saber cómo es que tenemos que mencionar ese tipo de sustancias. Ahora vamos con los compuestos ternarios. Estas ya son tablas de compuestos ternarios que también tienen estados de oxidación, los cuales ustedes deben irse aprendiendo. Parecieran ser muchos, pero cuando ustedes empiezan a estudiar se dan cuenta que muchas sustancias comparten números de oxidación, entonces se pueden agrupar. Entonces ustedes ya empiezan a recordar que todas estas sustancias siempre tenían un estado de oxidación de -1. Todas esas otras sustancias siempre tenían un estado de oxidación de -2. Y así con otras. Entonces yo el consejo que les doy es que primero las agrupen. Y cuando ya están en ese grupo, ustedes se aprendan el número de oxidación. Entonces no se tienen que aprender uno a uno, sino es un asunto más grupal.
Vamos con los hidróxidos. Son compuestos formados por un metal y el grupo hidroxilo, que es este OH-. Se obtienen al reaccionar un óxido metálico con el agua. Entonces, si yo tengo un óxido metálico y lo junto con agua, me va a formar un hidróxido. ¿Cuál es la fórmula de los hidróxidos? Bueno, aquí la tenemos. Tenemos el metal, el grupo hidroxilo, que me forma este tipo de estructura. El metal, entre paréntesis, OH, con aquí con el número de oxidación. ¿Cómo se nombran? Diciendo hidróxido del nombre del metal con que estamos trabajando y especificando el número de oxidación si hace falta. Generalmente se utiliza la nomenclatura stock. Ejemplos. Bueno, aquí tenemos uno muy clásico que lo vemos en el laboratorio. El hidróxido de sodio. Aquí está, el hidróxido de sodio. El hidróxido de calcio. El hidróxido de níquel 2. Entonces, esta es realmente la que más se utiliza, la stock. Oxoácidos. Son compuestos formados por hidrógeno, un elemento no metálico y oxígeno. Entonces tienen esos tres componentes: hidrógeno, un no metal y oxígeno. Tendrán la fórmula general H del hidrógeno, X del no metal y el oxígeno, donde el X es un no metal. Generalmente se obtienen por la reacción de un óxido no metálico con el agua. Entonces, cuando yo tengo un óxido metálico con el agua, van a formar los oxoácidos. ¿Cómo se nombran? Bueno, es ácido de la raíz del oxianión con el sufijo atoporico o itoporeoso. Entonces, ahí, cuando ustedes tienen estas sustancias, el oxianión va a tener una terminación ato que se debe cambiar por ico. Y van a haber algunos que tienen una terminación ito, se debe cambiar por oso. Veamos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, el ácido carbónico, el ácido nítrico, el ácido nitroso, el ácido sulfúrico y así con todo el resto. Si ustedes se fijan en la raíz de esos oxaniones, se van a dar cuenta los cambios que tienen que hacer. Sales ternarias o oxosal. Su estructura está formada por un metal, oxígeno y un elemento no metálico. Proceden de la sustitución de los átomos de hidrógeno del oxoácido por uno o más átomos de un elemento metálico. Se usa en nomenclatura stock. ¿Cómo se nombran? Bueno, nombre del oxianión, de nombre del metal, entre paréntesis el número de oxidación. Entonces, por ejemplo, aquí estamos diciendo que se forma por un oxoácido, que es este, más este hidróxido, y me forma agua y esta oxosal, en este caso nitrato de potasio. Aquí están algunos ejemplos, como se debe nombrar: el nitrato de plata, el carbonato de sodio, el sulfato de hierro 3, el sulfato de cobre 2, el fosfato de aluminio, el silicato de sodio y el nitrato de zinc. Son algunos de los ejemplos con que pueden practicar y deben practicar. Los compuestos cuaternarios. Los compuestos cuaternarios están constituidos por 4 átomos de elementos distintos unidos entre sí mediante algún tipo de enlace. Uno de ellos es el oxígeno. Aunque se puede obtener la fórmula de distintas formas, al final se obtiene un catión y un anión. Ya sabemos lo que es un catión y un anión. Recordemos que un catión es un ion con carga positiva y un anión es un ion con carga negativa. Se escriben los iones en un orden: primero el catión y luego el anión. El compuesto se lee de derecha a izquierda, o sea, primero el anión y luego el catión. En los oxoácidos, ¿verdad?, que poseen varios átomos de hidrógeno, como el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, el ácido carbónico, la sustitución de dichos átomos de hidrógeno por cationes para formar las sales puede realizarse en forma parcial, originando así compuestos que, por la presencia del átomo de hidrógeno en ellos, manifiestan características ácidas y se denominan sales ácidas. ¿Cómo se nombran las sales ácidas? Bueno, el nombre del oxianión, ácido de el nombre del metal. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí está. Carbonato, los colores ayudan a identificar de dónde proviene cada partecita del nombre. Carbonato ácido de calcio. Fosfato diácido de cobre 2. Sulfato ácido de sodio. Aquí están otros ejemplos
generalmente se nombran de la forma tradicional para que sepan. Sales cuaternarias de amonio. Se dan al combinar oxianiones con el ion amonio. Generalmente se nombran nombre del oxianión de amonio. Por ejemplo, carbonato de amonio, sulfito de amonio y el nitrato de amonio. Ojo, este último no es un compuesto cuaternario, pero ya que está tan relacionado, se metió aquí. En resumen, todo lo que les acabo de decir en este ratito se puede apreciar en esta tabla. Quizás en el video les sea difícil distinguirlo, pero cuando bajen la presentación es una especie de resumen. De nuevo, chicos, el secreto de la nomenclatura es practicar. Practiquen con los nombres que están en la presentación. Si pueden buscar más nombres para practicar, hay muchísimo en internet para practicar nomenclatura. Practiquen, 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 practiquen. Entre más practiquen, más seguridad van a tener, más van a recordar las reglas, más van a tener ese cuidado de nombrar bien las cosas. Y no solamente practiquen utilizando la parte donde se pone la fórmula y ustedes me dicen el nombre. También al revés. Practiquen poniendo el nombre y distinguiéndome la fórmula.